es lo mismo. Ya, aquí vamos a ir viendo la insulina. La insulina es una hormona peptídica, ¿no? Es un péptido producido o tiene 51 residuos en 2 cadenas. Miren arriba, miren abajo. Ya se sabe, está determinado el número de residuos, la secuencia de los aminoácidos. Esto desde el punto de vista molecular ya se ha determinado, ¿no? Esta es la insulina, ya, 2 cadenas polipeptídicas, una de 21 residuos, otra de 30 residuos, producida por estas células beta de los islotes de Langerhans, que ya saben muy bien que son agrupamientos de células que están en la porción endocrina del páncreas, ¿no? ¿Ya? Los islotes constituyen solo alrededor de 1 al 2% de las células totales del páncreas. Es determinante la acción de estos islotes. Y la insulina es la hormona más importante que coordina el uso que hacen todos los tejidos, que hacen los tejidos de los combustibles, ya sea carbohidrato, lípido y proteína. Ahora estamos hablando únicamente de carbohidrato, pero no solamente de esto. ¿Ya? Vamos a decir, la cadena A, 21 residuos, y la cadena B, 30 residuos de aminoácidos, unidas por lo que llamamos puentes de disulfuro. ¿Ya? Ahora, la síntesis de insulina. Cuando nosotros tenemos esta insulina, voy a decir acá, existe un procesamiento y un transporte de productos intermedios para la síntesis de insulina. Quiere decir que lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, perdónenme que le utilice así, no me di cuenta que estaba muy atrás la diapositiva, aquí, que esta insulina no está almacenada en vesículas ya como la estructura química que lo acabamos de ver, sino se almacena en otro tipo de estado para luego dar una insulina, ya como hemos visto, ya una insulina, por decir entre comillas, madura, para ser secretada en su forma madura. Pero cuando está dentro de la célula, no está en su forma madura, voy a decir. ¿Sí? La biosíntesis, quiere decir de la insulina, implica en primer lugar la producción de 2 precursores inactivos, que llamamos proinsulina y la llamamos la otra proinsulina. ¿Qué estamos diciendo? Estos son precursores que luego son secuencialmente escindidos o rotos, voy a decir así, para formar la hormona activa más el péptido de conexión, o llamado también un péptido C. ¿Ya? Quiere decir que el péptido C aquí, el péptido C, tiene fundamental importancia porque así se determina, aquí decimos péptido de conexión o llamado péptido C. A esta insulina tenemos agregado un péptido C y también tenemos un péptido señal. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos estos, voy a poner, aquí está ejemplificado, por favor, miren. El péptido C unido a las 2 cadenas llamamos proinsulina. Cuando este péptido C se queda en una porción y la otra porción sale, o llamado también péptido señal sale, llamamos proinsulina. Y cuando tenemos ya la insulina activa, es únicamente lo que queda en estructura química aquí, y el péptido C ha salido. ¿Cómo se almacena entonces, no? Yo voy a decir que la insulina se almacena en el citosol, en los gránulos que se liberan mediante exocitosis tras el estímulo adecuado. ¿Cuál es el estímulo adecuado? El incremento de glucosa plasmática, ¿no? ¿Ya? Además, es importante reconocer que existe todo un proceso prácticamente de producción de la insulina. Ahora, yo les voy a pasar un texto en el cual he visto que es uno de los mejores para explicar justamente cómo se da este proceso. Yo tengo el péptido señal y tengo el péptido C. A este compuesto le llamamos proinsulina. Si este compuesto se queda solo con el péptido C más las cadenas, llamamos proinsulina. Y si este compuesto se queda únicamente con las cadenas polipeptídicas, sin péptido C y sin péptido señal, a esto le llamamos lo que llamamos comúnmente la insulina, entre comillas, madura, o la insulina activa.
Esto es importante, por favor, esto es importante, porque la insulina se sintetiza como un péptido muy largo, la preproinsulina. Luego este se escinde en un péptido de señal y la proinsulina. Y antes de la secreción por la célula beta, la proinsulina es escindida de nuevo en el péptido C y la insulina. Quiere decir que esta fase de conversión es intracelular pancreática. Primero preproinsulina, luego proinsulina y luego tenemos la insulina, que sería la hormona activa, y este es el que sale a ejercer la acción en el plasma. Una vez que nosotros tengamos la acción plasmática, nosotros llegamos que la insulina tiene necesariamente que llegar a generar una acción, ¿sí? Para ello necesitamos recordar cuáles son los factores o los estímulos para la secreción de la insulina. ¿Qué hace que se estimule la secreción de esta hormona dentro de la célula pancreática? Primero, la cantidad de nutrientes, voy a decir así. Las cantidades de insulina dependen básicamente de 3 factores. Primero, glucosa. Una comida rica en carbohidratos provoca el incremento de la glicemia, que es el principal estímulo para la secreción de insulina. Esto voy a repetir y por favor estoy yendo un poquito lento en virtud de que necesitamos saber muy bien esto. El principal estímulo para la secreción de insulina es el incremento de glicemia. Obvio, tras una comida rica en carbohidratos, ¿no? Así es que las células betas son altamente sensibles a este incremento de glucosa y lo que veíamos, se da todo el metabolismo e incrementa el ATP. Al incrementar el ATP, genera todo este movimiento intracelular con apertura de los canales de calcio y que genera esta secreción. Miren, se sintetiza así, pero luego va transformándose en el interior de la célula pancreática para tener finalmente una insulina activa. Hay más factores que interesan mucho también y se han estudiado que son estimulantes de la secreción insulínica. El segundo, la ingestión de proteínas aumenta la cantidad de plasmática de aminoácidos, quiere decir en estado absortivo, ¿sí? Y tercero, hay llamadas como el péptido intestinal, ¿sí? O el polipéptido o gástrico, aumenta la sensibilidad de las células beta a la glucosa. Son liberados desde el intestino luego de la ingestión de un alimento, ¿sí? Así es que son detectores de que está una carga alimenticia en el intestino delgado y por lo tanto estos péptidos también incrementan la insulina. Básicamente, ¿qué decimos? Cuando nosotros tenemos un aumento de las concentraciones de niveles plasmáticos, aquí está en milimoles, ¿sí? 5 milimoles equivale a decir 100 miligramos por decilitro de glucosa. Si nosotros decimos la glucosa está en niveles altos, perdón, en estado de ayuno. La glucosa se incrementa en el plasma 60 minutos a 1 hora, pico máximo 120, 140, no 180, por favor, aquí salía mal, 140 miligramos y comienza a descender. Cuando incrementa la glicemia, la insulina también incrementa en el plasma. ¿Qué pasa con las células alfa? Están inhibidas. Las células alfa, mientras incrementa la glicemia, el glucagón está disminuido. Mientras disminuye la glicemia, el glucagón comienza a incrementarse. Son hormonas antagónicas, la insulina células beta y el glucagón células alfa. La insulina incrementa en el plasma y el principal estímulo es la ingesta rica en carbohidratos que eleva la glicemia. Aumento de glicemia, aumento de insulina. Por favor, esto es fundamental, ¿no? Entonces aquí estado de absorción. Aumenta la glucosa, pero no solamente glucosa. Decimos, ahorita estamos hablando de carbohidratos, pero por ejemplo podemos consumir aminoácidos, carga proteica, carga lipídica. Aumenta la glucosa, aminoácidos en la vena porta. Este provoca la liberación de insulina por las células beta del páncreas y disminuye la liberación del glucagón. Esto que está en la diapositiva es fundamental entender. La vena porta incrementa los niveles de nutrientes y esto determina después, a su vez, que también se detecten los niveles plasmáticos incrementados de glicemia o de glucosa. Aumenta glucosa, aumenta insulina. Ahora,
¿Cuáles son los efectos? Bueno, me voy a permitir antes de hablar del efecto que, por favor, no quiero, voy a ir explicando